distinto al primero. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿qué es lo que uno hace? Agarra la integral sobre la curva del campo este. Y esto es la integral entre A y B de f compuesta con sigma de t por sigma prima de t. ¿Y esto qué es? Perdón, esto no es. Estoy escribiendo mal las cosas. Disculpen, estoy solo Mario. Y acá, entonces, acá también debería ser en un X y Z, ¿no? Pero vamos a poner F en un X. Sí, tiene que estar evaluado en un vector. ¿Atacamos bien, Santiago? Creo que vamos a acordar, ¿no? Sí. Genial, bueno, ¿esto qué es entonces? Esto es lambda de t por sigma prima de t. Esto es un numerito y esto es un producto escalar. Esto de acá lo estamos viendo como hacer sigma prima de t contra sigma prima de t. Pero no, si hacemos un vector por sí mismo, es la norma al cuadrado. ¿Y ahora cómo podemos terminar esto? Fíjate, nosotros tenemos integral entre a y b, de lambda de t, esto lo dividimos al cuadrado, estoy viendo al cuadrado, en 2. Y como este es positivo, lo podemos meter en la integral. Y de nuevo, esto no es otra cosa que la norma de f compuesta con sigma de t por la norma de sigma prima de t. ¿Sí? Y justamente estamos componiendo una función, digamos, esto es lo mismo que si dijera esto así, por la norma de sigma prima. Ahora esto es una función escalar, o sea que esto es la integral sobre la curva de la norma de f diferencial de s.
No sé si fui muy rápido al final. Si queda alguna duda de esto, genial. Sí, la idea era un poco descomponer esto y de nuevo ver que el producto escalar en realidad es la norma al cuadrado. Y después separarlo en dos, y la definición nos dice que tiene que aparecer una sola norma, una norma al cuadrado. Bueno, la otra se junta justamente para formar la norma de F. Bueno, eso por un lado. Bárbara, no sé si encontraste el ejercicio. Ah, ya me has dicho, perdón. Reparametrización por longitud de arco. ¿Cuál específicamente? Perdón, me salté ese mensaje. El 11, por ejemplo. A ver, para explicar uno. Ejercicio 11 nos dice, si hace una curva simple y sigma de haber una parametrización regular de C, para cada t en la B, h de t, la longitud de arco, se define como esta integral, ¿sí? la longitud hasta el punto t. La función h resulta ser continuamente diferenciable con derivada no nula para todo t. Esto simplemente porque sabemos que la derivada entre a y t de una integral es la misma función evaluada en t. Por lo que admite una inversa continuamente diferenciable. A la reparametrización sigma, dada de esta forma, la llamamos reparametrización por longitud de arco, y lo que nos piden, después de todo esto, es probar que sigma barra es tal que la longitud de arco que va de sigma barra 0 a sigma barra s es igual a s. Bien. Entonces, antes de ver esto, me gustaría pensar solamente, ya un poquito lo hicieron en la teórica, pero un poco qué es lo que eh, la idea de esto, ¿no? O sea, uno tiene una curva, vamos a hacer un círculo primero para que se entienda un poquito más. Uno tiene un círculo y lo puede parametrizar de distintas formas. Por ejemplo, como coseno de t, seno de t, o bien acá con t entre 0 y 2pi, o bien coseno de 2t, seno de 2t, con t en el intervalo 0, pi sobre 2, perdón, pi. O bien, por ejemplo, sigma 3 de t, que sea coseno de t sobre 2, seno de t sobre 2, con t en el intervalo 0, 4pi. Todas estas son parametrizaciones suaves o regulares, mejor dicho, de la circunferencia. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Digamos, ¿qué es lo que cambia entre una parametrización y otra? Obviamente el argumento, pero lo que va cambiando es, todos empiezan acá, hacen el mismo recorrido, pero lo hacen en velocidades distintas. ¿Sí? Es decir, si yo quisiera calcular la longitud de arco de tiempo 0 a, por ejemplo, tiempo pi sobre 2,
de la norma de sigma, o pongámosle fin, de la norma de sigma y prima de t, ¿sí? Donde i puede ser 1, 2 y 3. Cada una de estas me va a dar una longitud distinta. Por ejemplo, esta me va a dar medio círculo, la longitud de medio círculo. Esta sigma 2 me va a dar recorrido ya todo el círculo, o sea, me va a dar la longitud entera. Y esta sigma 3 me va a dar solamente un cuarto. Entonces, la reparametrización por longitud de arco lo que nos dicen es que básicamente, digamos, la idea esencial, si esto mide cierta longitud, ¿sí? Si una curva, tenemos una curva cualquiera, ¿sí? Que tiene longitud m, llamémosla, lo que hace la parametrización de longitud de arco es salir de un intervalo hasta m, que sería como agarrar esto, bueno, esto es más fácil con las manos de estirarlo, pero estirarlo y dejarlo tipo intervalo. Si quieren acá sería como romperlo y extenderlo a lo largo y sería tipo un intervalo, y que la reparametrización por longitud de arco sigma barra lo que va a hacer es recorrer esto a velocidad constante. ¿Sí? A una velocidad constante donde siempre vamos a ir de la misma forma y vamos a recorrer. Si nos movemos 1, recorrimos exactamente 1, si nos movemos 2, recorrimos 2, y así siguiendo, y tiene justo la longitud que tiene la misma curva. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre una parametrización y otra? Eso, digamos, eso como idea general, de nuevo, entiendo que ya algo lo dijeron en la teórica. En nuestro caso, lo que tenemos es h de t, que es la integral entre a y t de la norma de sigma prima de t diferencial t. Entonces, h de t va del intervalo a b en el intervalo 0, longitud de c. ¿Sí? Lo que nos dice la guía, digamos que no es necesario probar, comparto un poco eso. Lo que nos dicen es que la función h resulta continuamente diferencial, o sea, C1, tiene derivada no nula y admite una inversa continuamente diferencial, o sea, h la menos 1 también es C1. O sea, h es C1, h' es distinto de 0 para todo t, y h a la menos 1 también es C1. Y lo que nos dicen ahora es definamos sigma barra de S como sigma compuesto con h a la menos 1 de S. Y lo que queremos ver, si esta es una reparametrización, eso ya lo vimos antes, o sea, en el ejercicio 10, si no me equivoco. Bueno, creo que lo vimos en otro ejercicio, ¿no? Lo que queremos ver es que la longitud entre 0 y S de sigma barra prima de t, diferencial t, esto es exactamente igual a S. O sea que a tiempo S recorremos exactamente S.
De nuevo, eso podría no ocurrir. Por más de que el dominio sea exactamente la longitud de la curva, podríamos ir más rápido en un primer momento, más lento en otro, más rápido en otro, y así no es que siempre a tiempo ese recorramos exactamente ese la curva. Bueno, entonces, decime si se puede, más o menos, cómo lo planteaste. ¿O qué fue lo que pensaste? Digamos, ¿dónde está la duda principal? Esto es lo que queremos ver, ¿no? Bueno, eh, sí, sería una forma, pero sí. O sea, si la norma de esto siempre es 1, entonces vale eso. Vos lo que decís es, queremos ver que la norma de sigma barra prima en un S es siempre 1. ¿Quién es sigma barra prima en un S? Es sigma prima compuesto con h a la menos 1 en S por h a la menos 1 prima de S. Y ahora el tema es ver que justo esto da norma 1. ¿Sí? Sin embargo, a ver, déjame, porque por ahí eso se puede complicar. En principio sí, porque básicamente h la tenemos, de otra forma igual puede empezar con eso. Pero veamos que en el ejercicio 10, lo que nos dicen es que si tenemos una función g que va de un intervalo en otro, que sea una biyección C1 con g' distinto de 0, entonces da lo mismo calcular una integral de longitud de arco por una que por la otra. ¿Sí? Entonces, a ver, ahí vamos a hacer dos alternativas. Y una sería ver esto, y la otra podríamos plantear directamente esa integral. A ver si no lo estoy pensando mal. Acá va un t. Y esto sería la integral, digamos, ¿qué es lo que voy a pensar? Voy a escribirlo un poquito más. Nosotros tenemos el 0S. ¿Qué pasa si le aplicamos la función h? Perdón, a ver si me explico mejor. H va de la B al 0 longitud de C. ¿Sí? H a la menos 1 va hacia allá. ¿Está bien? Ahora, dado S, acá, en la longitud, entre 0 y longitud de C, tenemos un T
que justo valía S. Es decir, existe un T sub S donde H en T de S vale S. ¿Sí? Avísame si los estoy mareando. Yo lo que digo es que si restringimos H al intervalo 0 T de S, esta va a ser una biyección C1 con derivada no nula y demás de 0 a S. Perdón, acá sería de A. Y lo que me parametriza, si yo tengo acá la curva, si este es sigma de T de S, lo que me estaría parametrizando sería esta curva. Llamémosla C sub S, o sea, hasta que tiene longitud S. ¿Sí? Entonces, la integral entre 0 y S de la norma de sigma barra prima de T diferencial T, esto no es otra cosa que la integral sobre la curva, ¿sí? De 0, o sea, de C sub S, de la función 1. ¿Sí? De nuevo, la integral de longitud, o sea, básicamente calcular la longitud es integrar la función 1. Pero esto por el ejercicio 10 es lo mismo si agarramos cualquier parametrización o reparametrización. Entonces esto es lo mismo que si integramos entre 0 y T sub S, la norma, perdón, la parametrización que sería sigma prima de T. ¿Sí? O sea, esta H cumple las condiciones del ejercicio 10. Y entonces esto no es otra cosa que H de T de S, que es exactamente eso. Fue un poco quizás, ¿está bien? ¿Se entendió más o menos? Digo, acá me parece que es un salto un poco grande entre una y otra. Digamos, acá estoy diciendo muchas cosas de H que no chequeamos, pero... Okay. De nuevo, H es la parametrización. Acá lo que usamos es el ejercicio 10, integrar sobre esta curva más chica. Es lo mismo hacerlo con sigma barra que con sigma, pero justamente será esa H. Ahora, respecto a lo que decías vos, el H a la menos 1, digo, si uno quiere ver que la norma de esta función es 1, el H a la menos 1 compuesto con H derivado, no sé si esto, digamos, ya le va a servir o si ya con lo que hicimos está.
Pero básicamente esta función es la función constante, ¿no? Si componemos h a la menos 1 con su inversa. Entonces, si derivamos, acá el truquito era este, h a la menos 1 en h de s es igual, o esto por h' de s, derivado, es igual a 1 y por lo tanto h a la menos 1. Esto es otra, estoy tratando de escribir otra forma de encararlo que no lo pensé, así que por ahí hago lío. Sí, pero cómo tratar de ver que por ahí la norma de la derivada es 1. Y a ver si sale con esto. Si no sale con esto lo dejaría porque no lo pensé. Esto es igual a la norma de sigma prima compuesto con h a la menos 1 en s por h a la menos 1 prima en s. Y no, yo no lo debería porque no lo estoy viendo ahora por lo menos. No, lo dejaría acá por lo menos porque no lo estoy viendo y no quiero marearlos. De todos modos, la mejor es de esta forma decir de la primera o de la segunda. Bueno, es como, no, digo esta forma, la segunda forma, como simplemente definiendo la función longitud de arco de la reparametrización. Como que vas desarrollando hasta que te queda que la norma es 1. Porque cuando Perfecto, y haces a h a la ver. menos 1 prima, te queda, o sea, lo que tenías que calcular era la norma de sigma prima evaluado en h a la menos 1 de s. O sea, Claro, la si norma, seguís desarrollando lo que escribiste recién, sí, pero vamos a hacer un segundito, esto sería con el prima afuera, ¿no? O sea, sería la composición claro, claro, la derivada. regla de la cadena y te queda lo que escribiste recién hace un ratito. Por h a la menos 1 prima y h a la menos 1 prima sería 1 sobre h evaluado en h a la menos 1. O sea, por cómo es la derivada de una inversa, ¿o no? A ver, acá hay que tener un ligero cuidado. Porque también te decían que h' era distinta de 0 en todo su entorno, entonces Sí, creería que no eso hay es problema con eso. perfecto. O sea, esto es S. Yo esto lo hago porque por ahí me mareo si no. Entonces cuando derivamos, nos queda que h a la menos 1 prima evaluado en h de S es igual a 1 sobre h prima de S. Entonces, este h, si quieren, lo podemos llamar, este S lo podemos llamar h de t. ¿Sí? Ah, perdón, creo que ya está. Sí. A ver si está. Este es h de t, entonces h a la menos 1 prima en h de t es igual a 1 sobre h prima de t. Y este S, de nuevo, es h de t. Así que esto nos queda la norma de sigma prima en t, porque es la composición de h a la menos 1 con h, Claro, por 1 sobre h' de t, que es mayor que 0. claro. Pero Y entonces, y h de ahí t sí era decimos, la función longitud de arco. bueno, sería igual que t. Creo que se llamaba así, función longitud de arco. Sí, Eh, entonces, su derivada era la norma de sigma prima evaluado en t.
por teorema fundamental del cálculo. Perfecto. Y, o sea, en definitiva, lo que teníamos al principio nos queda sigma prima, módulo de sigma prima de t sobre 1 sobre módulo de sigma prima de t. Lo compliqué un poco, pero queda eso. O sea, Perfecto. Perfecto, esto es así, esto es lo que me había olvidado cuando estamos escribiendo recién de esta parte importantísima. ¿Sí? Y acá ya tenés que esto es 1. También valoras lo que, no sé si, supongo que te vas a lo mismo, digamos, cuando lo empezaste a escribir, uno se da cuenta de que puede calcular la norma de H' y bueno, después nos olvidamos de qué era eso. Pero claro, en medio había que también pensar en este cambio acá, de H de T. Claro, sí, sí, sí. Eso es lo que yo estaba intentando y no sé en qué momento me trabé y no supe qué dato usar. Así que me vino genial las dos formas. Gracias. Perfecto, sí. La primera es un poco, digamos, de nuevo, es como más forzada, porque estamos pasando por una reparametrización, por una subcurva, digamos, o cortando la curva en un cachito, y usando el ejercicio anterior. En esta sale como mucho más directo, básicamente con los datos que nos da el mismo ejercicio. Genial, gracias Lucas con esto. gracias a vos. No, bueno, tenemos entonces el 11. No sé si hay alguna duda de otro de la práctica 1. El 23. Comparto. Bien, el 23 nos dicen considerar el campo de fuerza gravitacional definido para los x y z distintos de 0 por esta función. Mostrar que el trabajo realizado por la fuerza gravitacional conforme una partícula se mueve entre esos dos valores a lo largo de cualquier trayectoria depende solamente de los radios, R1 y R2. Bueno. Básicamente queremos ver que el resultado de esa integral nos quede un resultado donde lo único que interviene son esos dos valores. Y a lo largo de cualquier trayectoria, naturalmente la trayectoria no puede pasar por el cero, ¿no? Si no, está todo mal. A ver, no sé si... me pareció que está ahí, hice algo raro. A ver, ¿qué fue lo que pensaste, Santiago? Si... Creo que le puse un número. No. Vamos. El sigma es cualquiera. Justamente no va a depender del sigma. ¿Sí? O sea, C es una curva que va del primer punto, que sería el x1 y 1 z1 al x2 y 2 z2. O sea que tenemos un puntito y otro puntito por acá.
Y lo que nos está diciendo el ejercicio es que si vamos por esta curva, hacia allá, en esta dirección, o si vamos por esta curva, y como por último, no sé si vamos por una curva por acá, la integral del campo F sobre cualquier curva, o bien C, o bien esta curva, siempre es la misma. Bueno, eso estaría bueno porque entonces lo que nos permite es hacer la composición y directamente integrar, ¿no? Entonces, el campo F, vamos a tratar de pensarlo, porque por ahí esto después uno mira y pareciera magia, pero no es tanto. El campo F, lo escribo sin necesidad de pasar, nos dicen que es menos 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado a la 3 medios por x y z. Naturalmente, esto lo que nos dicen es que el campo tiene que es un escalar en cada coordenada. ¿Sí? Nosotros preguntamos, ¿existe f tal que el gradiente de f sea exactamente nuestro campo? Sí, esa sería la pregunta. Entonces lo que quisiéramos es que f de x sea la primera coordenada, que sería menos x sobre x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado a la 3 medios, que f sea la segunda, y f de z sea la tercera. ¿Cómo nos damos cuenta de quién es el f? Uno podría decir, integramos lo que suena feo, ¿sí? Pero básicamente, por ejemplo, vamos a la forma más quizás brutal de hacer esto. Digamos, quizás más brutal sería ojo, pero que es lo más fácil. Si integramos solo respecto a x esto, yo podría decir, bueno, u es todo lo que está abajo, de u es 2x de x, entonces acá me quedaría menos un medio por 1 sobre, todo esto es u, a las 3 medios. Eso nos queda menos un medio por u a la menos un medio con menos 2, es decir, 1 sobre u a la 1 medio, más una constante. Pero ojo, la constante es una constante que depende de i y depende de z. Sobre
voy a escribir mejor esto, porque si no. ¿Hasta acá vamos bien? Entonces lo que tendríamos, y por lo tanto nos dice que esto es 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado a la 1/2 más una constante que depende de y y de z. Esta función llamémosla g, que en realidad es nuestra f, ¿no? Y ahora, ¿qué queremos? Que g de y sea igual a, esto es lo que queremos, que g de y sea igual a menos y sobre x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado a la 3/2. ¿Sí? Pero, ¿qué y quién es? Bueno, si derivamos esto respecto a y, nos queda exactamente lo que queremos acá. Y además nos queda sumando una derivada de c respecto a y. Bueno, entonces, la derivada de c respecto a y es 0. ¿Sí? Y ahora, si agarramos g, o sea, básicamente, c en realidad es una constante que depende de z. Y g de z, a su vez, queremos que sea menos z sobre x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado a la 3/2. Pero g de z, ¿quién es? Es menos z, x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado a la 3/2 más c', digamos, para la c de z. Bueno, entonces c' es 0 y por lo tanto c es una constante. Ahí leo. Genial, ¿sí? Entonces, nuestra función f podría ser, queremos una, es la función 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado a la 1/2. Y entonces sabemos que la integral sobre una curva de f, esto sería la integral entre a y b del gradiente de la f chiquita en sigma de t por sigma prima de t, pero esto sabemos que es f en sigma de b menos f en sigma de a. Bueno, depende solamente de los extremos. Los extremos son, este es x2 y 2 z2, y este es x1 y 1 z1. ¿Está bien? Pues esto ya más o menos lo podéis entregarlo parado antes. Pero básicamente nos queda R2, no, perdón, R2 directamente lo radio, ¿no? Sí, o sea que nos queda directamente R2 menos R1. ¿Está bien, Santiago? Perdón si quemé el ejercicio, si había que parar antes. Una forma, digamos, de nuevo, cuando uno ve que se repiten las
las funciones puede ir viendo, a ver, digamos a ojo, si le parece que vienen de una misma función derivada. Si aparecen términos, está bueno que los términos tengan alguna relación entre ellos, ¿no? O sea, que digo, que si aparece un término en X, un término en Y, un término en Z, que mezclan las variables, si no hay relación de derivadas entre ellos, no va a ser el gradiente de nadie. Pero sí lo podemos tratar de averiguar con la integral. Obviamente es más fácil si tenemos una idea de dónde va a venir la derivada. ¿Sí? O sea, de quién va a ser el gradiente. Esto, como siempre, con práctica uno lo va viendo, ¿sí? De quién puede ser el gradiente. Bien, seguimos. Sí, eso ya está. Me dicen si hay alguna otra duda con alguno. Coluca no, los demás, ¿alguien? Si no, vemos alguno de las dos que teníamos. Mateo, no sé si está todavía, supongo. Ah, ok. Yo todavía no arranqué con la guía 2, pero me pintaría arrancar ahora, la verdad. No sé, igual capaz no está tan bueno como resolver acá ejercicios que yo todavía no intenté pensar. Pero no sé, o sea, si el resto de la gente está de acuerdo, por mí, pongámonos a resolver algún ejercicio del 2, de la guía 2 entre todos. No sé qué les parece. Yo diría de por ahí sacarnos alguna duda puntual, no sé si de pensar ejercicios, por esto que decís, de que prefiero que los piensen primero ustedes un poco. Ok, dale. Podemos compartir y ver, no sé cómo estarán los demás, porque si ya todos se sacaban las dudas, por ahí podemos ver el otro ejercicio. Eh, ahí Miguel el 25. No, no hay problema. Bueno, veamos primero el 25 y después de última vamos un poquitito a la 2 a ver un poco eso. Práctica 1. A ver, el 25 nos dicen que C es una curva suave, sigma una parametrización regular de C. Le damos la orientación dada por sigma, recuerden esto de la orientación que es importante. Sigma barra una reparametrización de sigma y f continua. Probar que la integral de f sobre la curva utilizando la parametrización de sigma barra da el mismo resultado que cuando se utiliza sigma, si preserva la orientación y menos 1 distinto. Ah, y 15, ok. El de masas. Ok, suponer que la semicircunferencia parametrizada por, y nos dicen este, es ese, ¿no? Ahí está, bien. Nos preguntan si tenemos la densidad de densidad uniforme de 2 gramos por unidad, cuál es la masa total del alambre, dónde está el centro de masa de esta configuración de alambre, y si la temperatura ambiente es igual a X más Y más Z, calcular la temperatura promedio sobre el alambre. Lo que tenemos que hacer es resolver las integrales. ¿Sí? No sé si lo encaraste de esa manera. Básicamente nos dan sigma de θ, que va a ser 0 a coseno, era práctica 1 a seno a coseno. Y nos dicen que θ está entre 0 y pi.
Bueno. Entonces, de nuevo, la masa, por las dudas, sería la integral sobre la curva de la función densidad diferencial S. Es decir, la integral entre 0 y pi, una vez que chequeamos que esto cumple todo, que es simple porque es directo, ¿no? La usual, de 2 por la norma de sigma prima. Esto sigma prima es A, entonces esto nos queda 2A por pi. Alguien corríjame si me estoy salteando, esa parte la pasé más rápido porque me decías que especialmente no, digamos. Perdón, una pregunta. Sí, Si nos llegaran a poner una parametrización así en un parcial, por ejemplo, y tuviésemos que, nos pidiesen también calcular ponele, la longitud de arco o algo por el estilo, ¿podemos decir que es trivial que esa parametrización es regular? Porque es bastante trivial, pero capaz hay que demostrarlo igual, no, no sé. tendrías que decir primero qué implica que sea regular, o sea, qué es lo que hace que sea regular, digamos. C1, inyectiva, todas esas cosas las tenés que decir. Ok, o sea, mientras diga cuál es la definición de curva de parametrización regular, A ver, yo eh, diría, ¿sí? Si me preguntas a mí en un examen, me toca esta dale, curva, sí, diría que es suave porque, o sea, es C1 porque cada coordenada es C1. Que es inyectiva en el intervalo 0pi, ¿sí? sí, Que es sobreyectiva por la propia definición, que la norma de la derivada no se anula porque la calculás y da, claro, sí, pero diría cada una de las cosas y por lo tanto es una curva, una parametrización regular. ok. O Bueno, sea, si vos vas a decir que es regular, tenés que justificar por qué es regular. O sea, que claro, cumple cada condición. Después que cada condición uno sea un poquito más fácil, un poquito menos difícil, eso ya es más de la curva. Pero siempre tenés que decir qué es cada cosa. ok, bueno, buenísimo, Eh, bueno, gracias. el centro de masa. ¿Cómo se calcula el centro de masa en general? El centro de masa es 1 sobre la masa por la integral de x densidad diferencial S. ¿Estamos de acuerdo? ¿Genera alguna duda esto? Entonces ahora nos queda 0 por 2 por la norma de sigma prima. Esto es 0 porque, bueno, ahí dice, ¿sí? Esto es una circunferencia que está en el plano x igual a 0, o sea que sería algo así, semicircunferencia, ¿no? Que va desde 0pi, o sea, los i positivos, algo así es. ¿Está bien? Y acá va. Entonces, bueno, el centro de masa está en 0. El CI sería 1 sobre 2 a pi con la integral sobre la curva de esta función. Y ahora nos quedaría a seno de seno de θ por la norma de este, o sea que sería por 2a. Y resolvemos. ¿Sí? O sea, se va el a, se va el 2, nos queda a sobre pi por la integral del seno, que es menos coseno, en 0pi. O sea que esto nos queda 2a sobre pi.
Y el C de Z, Z, rho, diferenciales. Acá el punto no va. Y vamos con lo mismo, ¿sí? ¿Está bien esto? ¿Es lo que habías planteado? No sé si surgió una duda puntual con otra cosa. Vamos con la persona. Estoy viendo los diferenciales. De cambio tita por t, bueno. Y acá nos queda de nuevo a sobre pi por seno de tita entre 0 y pi, esto es 0. Ok, y en el Z, perdón, en el C, nos hablan de la temperatura que tiene una función. Y lo que nos piden es, si la temperatura ambiente es igual a x más y menos z, nos están pidiendo calcular la temperatura promedio, si ese es el valor medio. ¿Cómo es el valor medio? Es 1 sobre la longitud, ¿sí? Que en este caso estoy fuera porque el 2 no incluye, por la integral sobre la curva de la función. Esta función era x más y menos z. Entonces nos queda entre 0 y pi de x que es 0 más y menos z. De nuevo, todo esto por la norma de la derivada que es A. Y integramos, ¿está bien? No sé si habías planteado esto, no, por ahí en lo que mareas, no sé si es la longitud. Ok. De nuevo, acá hay que ponerle un poco la longitud y no la masa. ¿Sí? Y bueno, eso. Y después se desintegró la función. O sea, no, acá nos quedaría menos a coseno menos a seno entre 0 y pi. ¿Está bien? Bueno. A ver, si con este está, me dicen ustedes que si quieren ver algún otro o miramos un poco para arriba los demás. Déjenme, antes de ir a eso, quiero ver cómo van los demás. Voy a dejar de compartir un segundito porque esto es muy malo y no sé cómo hacer cosas. El grupo siempre no tiene... Bueno, están todos al menos. Bien, no dije nada. Ahí va. Bien, volvemos entonces. No sé qué querían hacer. Si quieren mirar un poco la práctica 2. Por mí sí, pero no sé cómo quiere el resto. Bueno, yo la miraría, pero de nuevo, tratando de no quemar los ejercicios, ¿sí? O sea, de hablar de qué es lo que hay que hacer, de alguna duda en general. Si no me equivoco, estoy compartiendo así la práctica 2. Por favor, cualquier duda,
de la práctica 1 que haya, me paran y volvemos a eso, ¿sí? No sé cuáles son las dudas en general que tienen o qué es lo que quisieran ver. Digamos, acá cambia un poco lo que estamos trabajando, sí que en general uno habla de superficies, más bien para algo que ya está parametrizado. Digamos, en general cuando uno tiene una ecuación sí lo puede escribir, pero en principio nosotros hablamos de curva, de superficie ya cuando tenemos una parametrización. O sea, no es algo que se puede digamos, es algo que viene con una parametrización de superficie. Sí, en definitiva uno tiene que buscarla, por ahí no se nota mucho la diferencia. Pero en curva nosotros estamos diciendo más bien que es un dibujo de algo geométrico que le podemos dar o que tenemos que buscarle la parametrización. Y en superficie es algo que se puede parametrizar. A efectos prácticos no ustedes mucho no les cambia. Pero teóricamente hay una diferencia. En este caso el ejercicio 1 les pide, dadas las siguientes coordenadas esféricas, determinar la ecuación en coordenadas cartesianas y graficar. El ejercicio 2 les pide algo un poco más usual, que es chequear que hay dos funciones, dos parametrizaciones que efectivamente parametrizan, es decir, que son sobreyectivas, eso es lo que queremos ver, ¿no? La superficie, o bien paraboloide elíptico, o bien el toro. Bueno, después nos hablan de parametrizaciones y de diferenciales y de suaves. Me dicen ustedes si quieren ver alguno puntual, si quieren empezar a hacer cuentas ustedes, y me avisan si hay alguna duda puntual sobre algo que hayan dicho. No sé cuál era la idea de ustedes que querían ver esto. Acá, ponele en el ejercicio 2A, habría que hacer como lo de la doble inclusión que hacemos siempre para demostrar que una parametrización, o sea, lo que hacíamos con curvas, que era como, bueno, todos los puntos de mi curva están contenidos en la parametrización y viceversa. O sea, acá medio lo mismo, Exactamente, ¿no? exactamente. Tanto en el A como en el B. Por ahí vamos a necesitar usar argumentos más del estilo de los que vieron en las clases prácticas, ¿sí? Por eso acá se va a complicar un poco, pues si es de dos variables esto no va a ir muy bien. Sí, por ahí fijando una variable y moviendo la otra uno puede usar ese argumento. Pero un poco en general vamos a ir más por decir, bueno, una circunferencia, sabemos que tiene una circunferencia de radio R, existe un θ, lo podemos armar así, ahora con la otra variable como hacemos y lo generamos, ¿está bien? Ok. Sí, el caso del paraboloide creo que no es muy complicado. El del toro, o sea, no sé, yo la verdad nunca vi, o sea, ubico más o menos cómo es el toro, pero ni idea cómo es la ecuación de un toro. O sea, bueno, ahí me la dan, pero Sí, como que no, básicamente el toro, por si hay no alguien es que no algo que lo tenga muy vio, estudiado, digamos. Es como una dona, ¿no? exactamente, digamos, es algo así que uno quisiera escribir. No sé si se llega a ver algo ahora, pero Sí, 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 se entiende, se entiende. pero eh, pero básicamente si uno quisiera pensar esa superficie, lo que nos está generando es, digamos, voy a pasar esto sumando para allá. Z al cuadrado más a menos raíz de x cuadrado más y cuadrado al cuadrado igual a b al cuadrado. Pero fíjense que si cortamos, por ejemplo, en un x, en un plano, lo que nos genera son dos círculos. Ah, ahí entendí. Perfecto. O sea, si por ejemplo el x es 0, este se va,
Bueno, Claro. justo tachar X con una X no es lo mejor. Y me queda un círculo sobre el plano ZI, pero desplazado sobre el eje Y. Claro, y nos quedan dos círculos. ¿Por qué? Porque justamente hay que separar si Y es positivo, Claro, entonces nos queda menos Y, pero si Y es negativo, nos queda más Y. claro, Entonces nos quedan dos círculos centrados en 0A y en 0 menos A de radio B. claro. A medida que nos vamos moviendo va generando otros círculos que se van desplazando distintos, ¿sí? Perfecto. Por otro lado, si Z es 0, si Z es 0, lo que nos queda es, y pasamos sumando y cancelando el Sí, cuadrado, donde se supone que esto tiene que ser sí o sí menor o igual que A. No, miento. Nos queda módulo de A menos raíz de X cuadrado más Y cuadrado igual a B. sí, ¿Sí? Y acá separamos. O bien nos queda X cuadrado más Y cuadrado igual a, bueno, si esto es positivo, perdón, si esto es negativo, nos queda menos A, o sea que nos queda B más A, o sea, una circunferencia de radio B más A. Y si esto es negativo, nos va a quedar A menos B igual a raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Fíjate que B es más chico que A, entonces está todo bien. ah, ok. O sea que nos quedan dos circunferencias. ¿Por qué nos quedan dos circunferencias de nuevo, pero distintas, raras, digamos? Porque si cortamos con el plano z igual a 0, lo que nos queda es esta circunferencia chiquita y esta circunferencia grande. Ah, claro, ahí entiendo. Eh, son los dos radios entre los cuales se moverían X e Y. Claro, sería, o sea, acá tenés dos círculos, digamos, lo voy a escribir, es un lío esto, ¿no? Pero este círculo que viene acá, no, por Claro, el otro, chiquito sería B y el grande sería A. O sea, tendría acá, este radio de A y radio B. acá, que estoy pintando hacer este, justo donde terminan estos dos, sería que tiene raíz A menos B, perdón, radio A menos B. Y el grande, que sería donde Ah, terminan acá estos dos, sería que ok, tiene radio B más A, que es más grande. claro, ahí va. Después lo que hay que hacer en realidad es arreglárselas para decir, bueno, agarramos a alguien que está acá, y entonces, ¿dónde tiene que estar? Fíjense la forma que tiene esta escritura. ¿Sí? O sea, Y function básicamente lo que están generando es, A más B coseno de U. fíjense que este está, si nos quedamos con lo que está en verde solamente, es decir, si ignoramos por un momento las B, estamos creando una circunferencia desplazada, básicamente. O sea, si sacamos este, tenemos una circunferencia centrada en A de radio B. Si ahora sacamos este, tenemos otra circunferencia. Claro, ¿Sí? claro, es la misma, solo que sobre el plano IZ sería. O sea, según cuál tacho. Exactamente. Ok, Entonces, por ahí una forma de decir esto, sí, le doy una pista solamente, es decir, X y está en una circunferencia. O sea, es R coseno, voy a ponerlo a propósito, seno de B, R coseno de B para algún B. ¿Sí? Está en alguna circunferencia de radio R. Bueno, hay que averiguar quién es el radio. ok, Y a partir de eso también averiguar quién es la Z. Podría ser esa una alternativa, ¿sí? ok. Bueno, lo voy a pensar. Voy a borrar todo esto.
puede ser la opción borrar todos los dibujos, y me da un poco de miedo porque no sé si borro algo de lo que yo tenía explicado. Otra cosa que estaba pensando, podríamos hacer, pero no sé si va, son 11:30, pero es, si no hay más, no sé si alguien tiene algún comentario más de la práctica 2. Podríamos ver alguno de parcial así por arriba y pensar qué es lo que podríamos hacer. Pero no nos queda mucho tiempo y tampoco, de nuevo, siempre es mejor si lo pensaron antes. Por eso no quise hoy hacer ese ejercicio puntualmente. Ok. No sé, a mí me parece bien la idea, pero no sé. Tenemos eso, si no, los demás, no sé si están pensando ejercicios. Bien, o sea, yo digo ver así como hicimos recién. Tratar de pensarlo, tirar alguna idea. Vamos a ver eso entonces. Ok, cuando digo de parciales, me refiero a parciales de la práctica 1, no de la práctica 2, ¿no? Bueno, a ver. Esto lo tengo por acá. Este punto es el que se había dejado. Eh, a ver, quiero ver alguno que sea. Que no lo pensé. Bueno, a ver, si pensáramos este, pero de nuevo, pensarlo más que nada los pasos que uno debiera hacer. ¿Cuáles serían los pasos que uno debiera hacer acá? Y bueno, en principio nos piden hallar la longitud de C, donde C es esta curva. Creo que lo habíamos Habría mencionado que, algo la otra vez. Sí, claro, habría que diseñar una parametrización perfecto. y demostrar que es regular y que la curva C es suave. O sea que es lo mismo, creo. Demostrar que la Bien, parametrización es regular con la exactamente curva eso. C. O sea, queremos ver que sigma se hace 1, inyectiva, quizás no en el borde, sino en el extremo. Igual acá nos dicen x y mayor o igual que 0. O sea que eso lo vamos a poder hacer. Vamos a tener que ver que es sobreeyectiva. Vamos a tener que ver que la derivada no se anula. ¿Sí? Una vez que veamos todo esto con la parametrización que nosotros proponemos, a partir de ahí, lo que tendríamos que hacer es calcular la longitud, ¿sí? Y pongo pi sobre 2. Quizás porque va pi sobre 2. Pero voy a poner a b para no hacer trampa. ¿Está bien? Una vez que tenemos todo eso, pasamos a ver lo demás. Y después, ¿cómo seguimos? Eso es para la primera parte, ¿no? Tenemos que ver todo esto. ¿A alguien se le ocurre así, a simple vista, cuál podría ser la parametrización? Polares, no. Polares. Y R fijo igual a 1, ¿no? Lo que ocurre con polares es que si uno eleva a 3 medios,
No, creo que no. No, ni idea. Entonces hay que mirarlo un poco más. Sí, pero va por ahí, o sea, claramente esto va por polares. ¿Qué es lo que a uno le molesta? ¿Por qué no da uno? Perdón, es 2 tercios, ¿no? Ah, creo que si es a las 2 tercios sí da uno. Va, no. No, ni idea. Lo debería ver más en detalle, pero. ¿Es Eso, válido ¿no? elevar los cosas? Perfecto. Sí, como dice Miguel. Entonces, sí, lo que consideramos es coseno al cubo, seno al cubo. Cuando lo elevamos a los 3 medios, perdón, a los 2 tercios, justamente, el 3 se va a ir con el 3. Nos va a quedar coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1. ¿Está bien? Entonces, esto cae dentro de la curva. Y lo voy a poner pi sobre 2 porque quiero que sean positivas las dos coordenadas. Habría que ver la otra inclusión. Eso lo habíamos hecho ya en la parte de probar que es regular. Claro, lo que pasa es que en la primera parte yo dije, bueno, sigma tita es. Ah, ok, ¿Sí? ok, listo, O estamos sea, lo volviendo. primero que tenemos que hacer es definir y ver qué parametriza. Y una vez que vemos que parametriza, vemos que es regular. O sea, claro, lo que tendríamos que ver es que es sobrio ahora. ¿Sí? Es exactamente lo que estás diciendo. Entonces, pero esta es la parametrización. Y una vez que tenemos todo esto, el ítem B no es otra cosa que calcular la integral sobre la curva de la función ρ. ¿Está bien? ¿Hay alguna duda con ese? No. Y aparte con esa parametrización te queda algo bastante simple, ¿no? O sea, te Claro, o sea, queda acá seno al se va a cubo, ir seno al esto. cuadrado. Exactamente. Y sí, nos queda coseno cuadrado, que no es algo cómodo para integrar. Seno cuadrado que no es cómodo para integrar. Lo que pasa es que una vez que lo multipliquemos... no, bueno, miento, hay que arreglárselas con el seno cuadrado. No se va a solucionar esto. Em, Seno cuadrado puede salir por tabla. O sea, se puede hacer eso en un parcial como poner, No, yo poner diría que que. no. Ok. Tenés razón o no tenés razón. Tenés razón, sí. Estoy pensando en la 2 tercios, pero el 2 tercios es de acá. No dije nada, te queda seno directo. Pero va bien la pregunta igual. En general, las integrales que damos en el examen no es por tablas, ¿sí? O sea, hay que resolverlas. Ok. O sea, si quisiéramos, digamos, si propusiéramos que haya tabla, debiera haber una tabla oficial, ¿no? Porque si no, No, ¿qué claro, es sí. la tabla? Es, sí. Y en general, para los parciales hay que usar muchas identidades trigonométricas. O, Yo diría que se las sepan todas, o sea, todas estas que estuvimos diciendo, de que coseno, coseno, el hiperbólico no estaría mal saberlo también, pero en general esas sepanlas, porque sirven, por ok, ejemplo, para probar inyectividades, sirven para probar que la parametrización no se anula nunca, esas cosas por ahí les vienen bien, claro. para resolver Ok. integrales también.
De una. Diría que las tengan bien presentes por las dudas. No sé si es, bueno, no es presencial obviamente para probar el parcial, pero no vienen para nada mal. Bueno, este por un lado. Tengan cuidado cuando agarran los parciales porque eventualmente puede pasar que haya que hacer cosas que no hayan visto todavía, ¿sí? Porque no es que dejamos las curvas de lado y no las volvemos a tocar. Después las retomamos varias veces, o sea, cuando con Green, con Stokes y demás. Entonces puede pasar que les aparezca una curva, un campo, y ustedes digan, esto ya lo tendría que saber hacer, pero no, porque en realidad lo vieron más tarde. O sea, se ve más adelante eso. Si quieren estos parciales, bueno, yo no sé si ustedes ya los tienen, acá hay algunas páginas que tienen parciales viejos. Acá hablan de superficies de revolución, esto todavía no lo vieron. Y bueno, dejaría acá, porque nada más tendría que ir viendo. ¿Hasta qué guía entra para el parcial? Sí. ¿Cómo? ¿Hasta qué guía entra para el primer parcial? Entra hasta Gauss. La pregunta es qué práctica es eso. A ver, ya te digo. No sé si es una o dos más, porque creo que algunas vienen juntas. A ver, la práctica 3 es teorema de Green, la práctica 4 es teorema de Stokes y Gauss, campo conservativo y aplicaciones. Esa es la práctica 4. Bueno, por ahí hubiese estado bueno hacer, creo, el ejercicio que habíamos dejado. No sé si tienen algún comentario más, alguna duda más. No, yo no. Muchas gracias por la clase, profe. No, Nos por vemos favor, gracias a ustedes la semana que por la viene. participación. Dale, nos vemos el lunes. Traten de avanzar, ¿sí? Con la práctica 2 y venir con todas las dudas que puedan. Y la Más o próxima, menos. sí, al comienzo, bien a las 10, para no perder mucho más tiempo. Perfecto. Hacemos digo esto y por ahí arrancamos 10 y 5 después, pero hacemos el ejercicio que habíamos dejado. Perfecto. Y más o menos hasta qué ejercicio deberíamos hacer de la práctica 2. O sea, ¿cuál es el ideal? El ideal. ¿Qué hoy vieron la clase ayer? ¿La práctica? Eh, A ver si me pueden ayudar ustedes en eso. no, yo no. A ver. Lo tengo bien claro. Eso, espera, un segundito. O sea, vamos a ver áreas de superficies, lo vamos a ver recién el lunes que viene. ¿En la teórica o en En la práctica, en la en la práctica. práctica? Así que O sea, áreas de calculo que... superficie no es necesario hacerlo. Y área de superficie está. Ejercicio 8 Ok, ya es área de superficie. Ejercicio 7 también. ok. O sea, diría hasta el 6 inclusive. En la teórica creo que no lo vimos todavía, así que calculo que lo veremos hoy. Probablemente, o sea, de la teórica supongo que vieron parametrizaciones, plano tangente también. Claro. Esas Ok. cosas supongo que ya las vieron. Sí, eso sí, eso sí. Perfecto, entonces hoy van a ver área de superficie y después van a ver ya orientación, integrales de campo y demás. Ok. Bueno, o sea, más o menos hasta área de superficies. Va, o hasta donde nos dé con la teórica que tengamos hoy. Bueno, la teórica van a ver áreas, pero diría, o sea, lo que vamos a ver en la práctica es el ejercicio 6. ¿Quieren hacer más? Obviamente, mejor. Pero en principio van a poder hacer con lo de las prácticas hasta el ejercicio 6.
Ok, buenísimo. Bueno, muchas gracias, profe. Bueno, Nos vemos. a ustedes. Nos Buen vemos. fin. Igualmente. Voy a guardar esto. Ya nos vemos. No, no hay problema, Germán. Si querés ver algo ahora, lo podemos ver, ¿eh? No, también no hay problema. Si los que quedan tienen alguna duda, los ejercicios, a las consultas que ustedes me hagan, la intento responder. Puede que me demore, digamos, eso sí, pero no tengo problema en que me envíen mails. Ah, ok, genial, ¿no? Sí, porque aparte vengo un poquito atrasado, recién empecé con interés curvilíneas. Perfecto. O sea, si querés ver alguna hora, no hay problema. Es lo que habrá duda. Eh, ¿Algún trabajo? Por ejemplo, el 19, ¿cómo plantear? A ver, el 19 de la práctica 1. Sí. Práctica 1. Vale, hoy no parece Sí, difícil sí. todavía. Bueno, considerar una fuerza de F, X y Z, calcular el trabajo realizado al mover una partícula a lo largo de la parábola y igual a x cuadrado, z igual a 0, de x menos 1 de x igual a 2. Lo que queremos es fíjate que te dicen que z es 0 Ujú. y x va de menos 1 a 2. Entonces, ¿cómo podrían parametrizarlo? ¿No? Lo primero que tenemos que hacer es parametrizar eso. Ok. X, ya me olvidé, me estoy viendo todo acá, de menos 1 a 2. O sea, x en menos 1 y va de 1 a 2. Seríamos en esta, ¿no? Esta sería nuestra parábola, la curva. Ujú. ¿Cómo podríamos parametrizar? Mm, Z, Z, ¿cuánto le tenemos que poner? Sí. 0, bueno, X ya está fijado de xt Perfecto. y t cuadrado, Muy bien. ¿Y t en qué intervalo? de menos 1 a 2, ¿no? Perfecto. Entonces, tenemos que chequear dos cosas. Sigma en menos 1, ¿cuánto vale? Menos 1, 1, 0. 1, 0. Sigma en 2 vale el punto 2, 4, 0. Entonces, sigma tiene la orientación correcta. Ah, la orientación hay que ver eso también. Exactamente. De nuevo, es muy importante esto porque si no, está mal. ¿Sí? Si uno parametriza al revés, está parametrizando otra curva.
Claro. Entonces, a nosotros nos piden que vayamos de x menos 1 a x igual a 2. Eso ya está. Después, sigma es regular. Bueno, que ese 1 está claro. ¿Sí? Vos decime si hay alguna que no se vea. Ujú. Inyectiva está claro por la primera coordenada. Esto porque es una función de una sola variable, alcanza por una sola coordenada. Después tenemos que es sobreyectiva. Sí. También, porque si agarramos un punto de la curva, justamente son estos. Sigma prima de t es el 1, 2t, 0, que es distinto del 0, 0, 0, Ujú. para todo t. Entonces está bien. Y por lo tanto, la integral sobre la curva del campo va a ser la integral entre menos 1 y 2 del campo compuesto con sigma por la norma de sigma prima. Sí. El campo, ¿quién era? F de x y z, pero no es la norma de sigma prima, es sigma prima. Y justamente esto es integral de campo y no de función escalar. Ah. ¿Está bien eso? No me queda muy claro eso. Ok. Cuando f va de R3 en R, es decir, es una función escalar, la podemos evaluar en puntos de la curva y nos devuelve una función. Ujú. La integral sobre la curva, que se escribe sin el puntito este de acá, es la integral entre A y B, digamos, de f compuesta con sigma de t por, esto es un numerito, Sí. la norma de sigma prima de t, que es otro numerito. Sí. Obviamente son funciones, ¿sí? Ujú. Esto es si sigma regular. Bien. Cuando f va de R3 en R3, es decir, agarra un vector y nos devuelve un vector, la integral sobre la curva de f punto de s, punto porque ahora va el vector, ¿sí? La notación, es la integral entre a y b, de f compuesta con sigma de t, ahora esto nos queda un vector, o un punto de R3, producto escalar, esto es una composición, sigma prima de t. Esto es un vectorcito de R3 o un 1. Entonces, el producto entre estos dos, sí nos queda un numerito, que es lo que nosotros sabemos integrar en principio. Ujú. Nosotros también podemos separarlo así en cada coordenada integral, pero la definición es el que sí. ¿Está bien? Sí. Bien, entonces nosotros estamos en el segundo caso, estamos en que f es un campo. Sí, sí. Entonces, f de x y z es el campo identidad, digamos, es el que no hace nada, agarra un x y z y devuelve el x y z. Ujú. Pero estamos en el ejercicio 19. Bueno, entonces, f compuesta con sigma, ¿quién va a ser? Bueno, es t al cuadrado 0. F evaluado en t al cuadrado 0, que es compuesto con sigma, justamente f no hace nada, así que nos devuelve t al cuadrado 0. Y esto lo multiplicamos por sigma prima, que es 1, 2t, 0. Y ahora nos va a quedar t más 2t al cubo, ¿sí? Acordate que esto es primera con primera, Ujú. más segunda con segundo, y después el tercero con el tercero, que en este caso es 0 al 2. Y después se suma. O sea, este nos dio el primero, acordate,
el segundo nos da 2t al cubo y el tercero nos da 0. Sí. Y listo, y ahora integramos. Ah, genial. Esto sería, bueno, dice que integramos, pero voy a escribir de nuevo. Esto sería t al cuadrado sobre 2 más t a la cuarta por 2 sobre 4 evaluado en menos 1, 2. ¿Sí? Y esto es 4 sobre 2, 2 más 2 a la cuarta sobre 2 al cuadrado, 8 menos 1/2 y 1/2. Si no me equivoco, si no me tira plata con alguna puntita, esto da 9. Sí. Y de todos modos lo termino ahí. No, no, para mí también me parece que da 9. ¿Está bien? Sí. Sí, sí, ahí la entiendo. De nuevo, tenemos que chequear todas esas cosas y después es simplemente hacer la integral. Hay que tener mucho cuidado con que la curva tenga la orientación correcta y con que darnos cuenta de que la definición es la correcta, ¿no? O sea, usar integrales escalares cuando hay que usar integrales escalares, integrales de campo cuando hay que usar integrales de campo. Claro. La orientación me lo hubiera salteado, no me acordaba. Muchas Bueno, gracias. ya va siendo las 12. Sí, sí, es verdad. ¿Sí? Tengo que entrar a Así que tabla. les digo para que vayan a la teórica, no dejen de ir por más de que estén atrasados, eso no lo hagan. Va igual después la sube, pero conviene siempre tenerlo. Vamos a la semana que viene. Muchas gracias. No, nos vemos la semana que viene. Chao, chao.